Buenos días chicos, me presento, soy Carlos Valenzuela y hoy día les vengo a exponer sobre el tema de la religión en Europa. Antes de comenzar, les voy a dar unas pequeñas instrucciones, ¿cierto? Les voy a pedir que pongan la mayor atención posible y el respeto, y cualquier duda no tengan miedo de alzar la mano, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es que podamos comprender cómo se desarrolla la religión en Europa, su relación con el Estado y la influencia con los países europeos mencionados. Ese es el objetivo que tenemos hoy para nuestra clase. Antes de entrar de lleno a la materia, vamos a activar los conocimientos previos. Me gustaría saber qué es lo que ustedes saben sobre la religión en Europa. ¿Tienen algún conocimiento sobre algo? Diga, Damaris. Que es como católica, católica. Ya. ¿Nicole? Igual tiene que ser un poco variada, pero tiene que haber alguna que predomine más que la otra, como el cristianismo podría ser. Ya, muy bien. Que con el tiempo el Adriana. evangelio se ha ido expandiendo. Ya, Manuel. En Europa había dos tipos de religiones que peleaban entre sí, que era la católica y la protestante. Ya. ¿Y más? Que el Islam se ha ganado a muchos adeptos en los últimos años. Ya. Muy bien. ¿Damaris tiene? O sea que como hay países así como muy cerca, hay como una variedad de religiones que al final se van como mezclando. Ya, muy bien. Entonces vamos a dar paso a la clase. Y antes de entrar a la materia en sí, vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo se desarrolla el plan europeo en este momento, cómo se llegó a este panorama actual. Es más o menos así. Al principio se consideraba el cristianismo como una fuente esencial para la evolución de Europa como una unidad política. Ese era el objetivo que le veían al cristianismo como un fin. Pero más tarde se produjo una división del catolicismo, de esta religión, y se dividió entre la religión católica y la religión ortodoxa oriental. Y esta última es la que predomina actualmente en Europa oriental, y es conocida también como esta división es conocida como la primera la primera división del pensamiento cristiano. Posteriormente, en Europa occidental, se produce también una división dentro de este continente entre la religión católica y la religión protestante. Y este proceso se llamó la Reforma y fue llevado a cabo en el siglo XVI. Cabe destacar que este proceso de la Reforma adoptó diversas formas en todos los países, en todas las partes no fue igual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país tomaron diferentes formas, derivaciones de la religión del protestantismo, y también cada país tuvo diferentes relaciones entre el Estado y la Iglesia. No todas fueron iguales. Entonces, ya hecho este proceso de Europa Occidental, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? El panorama quedó más o menos así en Europa Occidental. Quedó conformada por un norte protestante que estaba conformado por Escandinavia y Escocia, un sur católico que estaba conformado por Francia, Italia, España, España, Portugal, Italia, Francia y Bélgica, y también este conjunto estaba compuesto por un conjunto de países que formaron una una combinación de confesiones, que son Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda y Alemania. Ahora vamos a ver las características, ¿cierto? En diversos países que vamos a ver ahora, donde vamos a analizar cómo se desarrolla la relación entre la Iglesia y el Estado. Vamos a comenzar por los países nórdicos. Los países nórdicos están compuestos por Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Las características que podemos ver en los países nórdicos es que estos poseen una iglesia del Estado. O sea, en cada país de estos hay una iglesia del Estado que se llaman iglesias luteranas del norte de Europa. También hay la población de los países nórdicos se destaca por poseer un alto nivel de afiliación, pero sin embargo tiene un bajo nivel de práctica y aceptación de las creencias religiosas. Por lo tanto, se dice que estos países son
tienen una creencia sin pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacen parte de sí esta religión luterana en este caso, pero no la sienten suya, no la practican ni nada de eso. También es un caso especial que en Suecia actualmente se cuestiona la relación que existe entre el Estado y la Iglesia, porque se le critica que ésta recibe demasiados privilegios sobre las demás religiones, porque este país cada vez está creciendo más en formas multiculturales. Ahora vamos a pasar con Alemania. Alemania se destaca por poseer dos divisiones, o sea, dos fuertes divisiones que son el catolicismo y la religión protestante. Sin embargo, en los últimos años, esta hegemonía que hay entre ellos dos se ha ido viendo amenazada por la creciente población musulmana que ha ido llegando a Alemania, y también por un grupo que cada vez ha ido creciendo más de gente que no se considera como religiosa. Y esto tiene una explicación, que cuando se levantó el muro de Berlín, ¿cierto? Alemania quedó dividida en muchas formas y quedó Alemania del este y del oeste. Y por lo tanto, en la Alemania del oeste, como quedó en manos de los países comunistas, se suprimió el cristianismo. Y por lo tanto, cuando ya se reunificó Alemania del este con el oeste, estos no tenían mayor conocimiento de la religión y tampoco sintieron una atracción hacia ella. Vamos a ver Francia. Francia es similar a lo que vimos en los países nórdicos, presenta un bajo nivel de práctica y expresión de las religiones. También es una de las que presenta la separación más rigurosa entre el Estado y la religión dentro de Europa. Es un Estado laico, por lo que no privilegia ninguna religión por sobre la otra. No se permiten debates sobre religión en instituciones públicas. Está prohibida la educación religiosa dentro de las escuelas públicas también. Y hay una ley promulgada en el 2004, que esta ley trataba sobre que no se prohibía el uso de prendas que te usaran un distintivo religioso. Cosa que causó gran polémica, puesto que las chicas musulmanas, ¿cierto?, usan su velo, y esto llevó a grandes protestas que hubieron por el tema. Y sin embargo las chicas musulmanas siguieron utilizando su velo, y finalmente esta ley tuvo que ser derogada porque no tuvo buen final. Adelante, compañero. Gracias. Vamos a ver el Reino Unido. El Reino Unido es un país que es predominantemente protestante. El 72% de toda la población se considera cristiana, y el segundo grupo más grande es el Islam, con un 3% de la población. Y también, después de estos dos grandes grupos, los siguen los hindúes, los sijís, los judíos y los budistas. Pero estos, sin embargo, no superan el 1%, entonces no son tan notorios dentro del Reino Unido. Y alrededor del 16% de toda la población del Reino Unido se declararon como que no tenían religión, o sea, eran agnósticos o ateos. También, a pesar de que más del 72% se declaró como cristiano, son muy pocos los que van a la iglesia, los que hacen la vida religiosa dentro del país. Esto recae más que nada en la gente mayor, que es la que siente más apego hacia la religión, a asistir a la iglesia, a poder congregarse, ¿cierto? Y en las mujeres, que también son un grupo que está mayormente ligado a la religión. Ahora vamos a ver Italia, España y Portugal. Estos países tienen la característica que
Los tres son mayoritariamente religiosos, son católicos, y estos presentan un nivel mayor de creencia y de práctica que los demás. O sea, tienen un mayor, realizan más las actividades religiosas que los países mencionados anteriormente, como los nórdicos y los franceses. Podemos ver también que la Iglesia Católica posee una gran influencia sobre ellos y que también obtiene privilegios por sobre los demás países, sobre las demás religiones o confesiones que existen dentro de estos países. En España, la Iglesia Católica aportó como ayuda, ¿cierto?, para apoyar a la derecha en una guerra civil que se produjo en el 33 para derrocar a Franco, sí, muchas gracias, pero solo fue eso. Después no existe una relación oficial entre la Iglesia y el Estado, pero sí esta posee privilegios porque tiene un gran número de adherentes dentro de este país. Y en Portugal podemos destacar que a pesar de que se hicieron muchas reformas en este país, la Iglesia en Portugal tiene de mucha importancia en el tema de las legislaciones de los países, en este país. Y ahora voy a hablar sobre las minorías religiosas. Las minorías religiosas son causadas, ¿cierto?, empezaron a producir cuando hubieron las migraciones globales por la historia colonial de Europa. Gracias a estas migraciones coloniales se desarrollaron grandes minorías no judío-cristianas en Europa. Y la más grande es la musulmana, con 20 millones de miembros en la Unión Europea. En Francia actualmente hay entre 3 a 4 millones de musulmanes en el país. El caso especial es el de los judíos. Yo creo que todos conocemos, ¿cierto?, el caso de los judíos, que ellos sufrieron el holocausto, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron perseguidos, fueron torturados, ¿cierto? Ellos originalmente estaban dispersos por toda Europa, pero en específico estaban más localizados en Polonia, donde cada 10 personas, uno era judío. Por lo tanto, era un gran número de judíos los que habían ahí. Y como ocurrió, ¿cierto?, este tema del holocausto, murieron muchos, y los pocos que se salvaron huyeron hacia el Estado de Israel, que estaba recién creándose. Entonces ellos fueron allá en busca de protección. Por lo tanto, la población judía descendió mucho en número en Europa como habitantes. Y actualmente en Polonia se realizan festivales para tratar de rescatar las creencias y costumbres judías, porque ellos sienten que los judíos le dieron demasiado a ellos y por lo tanto quieren tratar de rescatar esta cultura. Bueno, para cerrar, me gustaría que pudieran decirme alguna idea, cualquier cosa de lo que ustedes pudieron entender, algo, una reflexión, lo que a ustedes se les ocurra. O alguna pregunta también, si alguien tiene alguna pregunta. No, a modo de conclusión, como lo que tú dijiste, que el cristianismo está cada vez perdiendo más adeptos a nivel europeo, Sí. que eran los mayores creyentes de la religión y que nos inculcaron al continente americano, que ahora actualmente con el nuevo pensamiento humano están perdiendo adeptos a esa religión en particular. Ya. ¿Belén? Complementando lo que decía Max, es impresionante cómo esto se puede modificar, cómo se han modificado las religiones, a cómo era, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, en donde esto se le daba mucha importancia, tenía mucha influencia por sobre las personas, y ahora está en su minoría, está súper como derrotado, por así decirlo. Sí. ¿Nico? Con lo que usted decía, profesor, entonces la religión de cierta manera igual influye en el plan económico. Sí, podríamos decir que sí influye. Por ejemplo, respecto al cristianismo en España,
jugar? Sí, influye, indudablemente influye porque es como una relación muy estrecha en la generación de dinero que genera la Iglesia Católica y es muy grande, entonces tiene una relación directa económicamente. ¿Eso se tomaría como un lado positivo o negativo? Yo creo que a mi decisión personal, negativo, porque no debería primar lo económico por sobre lo religioso. Claro. ¿Emanuel, dime? También se puede ver que gracias a la globalización algunas religiones llegaron a lugares que no se pensaban que iban a llegar. Por ejemplo, a Gran Bretaña, en el caso de religiones que son de India. Cierto. Y ahí se puede ver como la globalización igual trajo religiones que no eran de ese lado. ¿Pablo, dime? Si, por ejemplo, otro país no hubiera colonizado en América, ¿usted cree que la religión no sería tan importante como es aquí en América respecto a otros países de Europa? ¿Cómo, perdón, me puedes repetir la pregunta? Que si España no, como es un estado bien religioso, ligado a la religión católica, si otro país de Europa no hubiera colonizado, que no tenía tanta influencia, en este caso la religión, ¿usted cree que la religión en América no sería tan importante? Yo creo que sí, que todo dependería de cómo, del lineamiento que tiene el país, del país que llegas a colonizar acá. Todo dependería de eso, ¿no? Y después dependería ya de cuando el país ya se independice y tome su propia decisión de qué dogma religioso va a elegir. Yo- Dígame, profesora. Carlos, tú hablaste de que el primer gran como evento importante de la religión en Europa fue la división, Sí. ¿cierto? ¿Tú sabes por qué se produjo esa división? Sí, porque hubo un tema que tenían un pensamiento distinto, o sea, primeramente tenían un pensamiento homogéneo, El cristianismo. el era el que cristianismo, dominaba. pero después siguió cierto, unas derivaciones porque no estaban de acuerdo en ciertos puntos religiosos, como en el tema, por ejemplo, de las creencias de que si uno cuando fallecía se iba al infierno, por ejemplo. El catolicismo señala que uno se va directo al infierno, en cambio el ortodoxo señala, ¿cierto?, que uno queda como en estado de descanso hasta el día del juicio final, ¿cierto?, donde vamos a ser juzgados. Y también se señalaba que sobre el tema de los dioses, o sea, sobre el tema de venerar a los santos, ¿cierto?, que solamente hay que creer en la Trinidad de Dios, ¿cierto?, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y eso. Cisma de Oriente. Sí. Así es como el quiebre. Sí, Vieron exactamente. dos papas y todo. Ya, y preguntándote a ti desde lo personal ahora. Dígame. Primero si es que tú profesas una religión. ¿Tú? Sí, yo soy evangélico. Ya. ¿Y la profesas tal como está o como los católicos a una manera de uno? ¿Tú sientes que eres un buen fiel, que haces lo que tu religión dice o realmente igual como que la adaptas a tu vida? Yo creo que, sinceramente, yo la adapto a mi vida, porque uno nunca va a ser perfecto. Solo Dios es perfecto. Entonces uno siempre va a estar equivocándose, siempre va a estar cayendo, es algo inevitable. Entonces yo lo veo así, que yo realmente igual me equivoco, ¿cierto? Hago las cosas a mi manera y no tomo quizás la religión de buena Las manera. normas que la Sí, religión exactamente, da. así al pie de la letra. Sino que igual se puede uno desviar de lo hermano. Gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase.